Ahora sí, buenas noches. Vamos a hacer prácticamente la última sesión, pues, ¿no? Antes en este caso, del reforzamiento, correcto, que va a haber de 2 semanas. Hoy día nos toca ver el tema relacionado a controversias de la política comercial, correcto. Aquí vamos a ver los argumentos sofisticados a favor de la política comercial activista y la globalización y trabajo de salarios reducidos. Empezamos. ¿Qué es lo que dice acá? Argumentos sofisticados. Dice política comercial activista. ¿Qué significa esto? Ok, se refiere a la política que va a aplicar, a la política comercial, perdón, porque estamos hablando de una de las herramientas de política económica que utiliza el Estado, ¿correcto? Recuerda que el Estado puede aplicar políticas económicas y estas políticas pueden ser políticas fiscales, política monetaria y también política comercial. Como ustedes saben, la política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y las herramientas son las siguientes, ¿no? En este caso el gasto público, que va a servir para dinamizar la economía, y por otra parte tenemos los impuestos, que van a servir para dinamizar el consumo también, ¿correcto? La parte del consumo inducido, que este va a depender del nivel de renta y también de las tasas, de la tasa de interés, perdón. Tenemos la política monetaria, en la que puede aplicar políticas expansivas o contractivas o restrictivas, como le llaman algunos, correcto, como por ejemplo una emisión de dinero, emisión orgánica, emisión de bonos, como lo que acaba de hacer el gobierno hace unos días, emitir bonos para venderlos. También puede manipular la tasa de interés de referencia, también puede ver la tasa de encaje, tanto para retirar como para insertar dinero en la economía. Listo. Entonces, dice, esta se define como aquella política comercial que un gobierno instrumenta, utiliza mediante la intervención y la regulación, que va destinada a modificar la interacción estratégica que se produce en determinados sectores entre empresas nacionales y extranjeras. Entonces vamos a ver un caso. Perdón. Listo. La política comercial de China, dice, se debe a la intervención del gobierno en el comercio. Es decir, el Estado chino está manteniendo una política comercial activista en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que va a buscar es establecer mecanismos para apoyar la industria interna, para apoyar la industria de su país, de modo que sus productos sean competitivos frente a aquellos productos que se venden en otras partes del mundo. Por eso se dice que la política comercial de China es una política comercial activista. Dice, China está llevando a cabo una política comercial estratégica, un activismo gubernamental, a través del subsidio efectivo de una divisa infravalorada, que le permite a las empresas chinas centrarse en exportar en vez de producir para el mercado interno. Dice, un yuan barato le permite a China fortalecer su sector exportador y atraer, ¿cómo se llama? Mucha clientela. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? A ver, un momentito. Y atraer la inversión extranjera directa. Ahora sí. ¿Qué podemos decir al respecto? Lo que pasa es que en el caso de la China, están haciendo políticas a las exportaciones. Correcto, entonces lo que están haciendo ahí es un subsidio a las exportaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ellos van a exportar, el Estado paga parte del precio de venta. Entonces ese es el motivo ya por el cual las empresas chinas le conviene más
exportar al extranjero. ¿Por qué? Porque si venden dentro del país van a vender a un precio X, pero si venden al exterior, si exportan, pueden cobrar un precio superior y el Estado lo que va a hacer es subsidiar parte de ese precio. ¿Para qué? Para que estos productos entren, entren al país de destino con precios de competencia. Asimismo, el yuan barato le va a permitir a China fortalecer el sector exportador y atraer la inversión extranjera directa. ¿Eso qué quiere decir? Inversión extranjera directa se refiere, en este caso, a los montos que invierten las empresas del exterior en un determinado país. Entonces, se supone que si el yuan es barato, entonces van a necesitar pocos dólares, ¿ya? Para obtener una gran cantidad de yuanes. Por lo tanto, esto va a atraer la inversión extranjera directa. Y ese es el motivo, ya, por el que vemos ciudades de China que son muy avanzadas, correcto. Pero en el caso de Wuhan, que fue donde empezó todo este tema del coronavirus, es una de las ciudades un poco menos avanzadas, se podría decir. Ya, y un momentito. Ya. Entonces, eso es lo que va a pasar acá, ¿ya? Recuerda que una política activista lo que busca es incentivar las exportaciones y también la inversión extranjera directa. La intervención cambiaria es la manera más efectiva de proteger las exportaciones. Dice, China se comprometió a cumplir con las normas, ¿no? Entonces, como puedes ver, la cantidad de dólares, ¿no? O la cantidad de bienes que están, ¿cómo se llama? Que están, exportando los chinos. Entonces, la intervención cambiaria, dice, es la manera más efectiva de proteger las exportaciones. China se comprometió a cumplir las normas de la OMC. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Recuerda que una de las normas de la OMC ya es el beneficio a la nación menos favorecida y también al trato de los productos extranjeros, como si fueran productos nacionales. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros relacionamos el producto chino con productos de baja calidad, con malos productos, entonces no son tratados con la misma vara en el país de destino. Entonces, por lo tanto, los chinos se comprometieron a cumplir las normas de la OMC, de tal manera que ellos tampoco busquen exportar productos mediante la competencia desleal. Recuerda que a la mayoría de los productos de China o a muchos productos chinos les aplican medidas antidumping. Porque bueno, pues efectivamente, ¿no? Esos productos entran a esos países a un precio tan competitivo que suelen perjudicar mucho la industria interna. Como vemos acá, a ver un momentito, listo. Qué raro, no se ve. Ya, a ver. Listo. Entonces, como vemos acá, las reacciones a esta política monetaria china no se han hecho esperar, dice. Estados Unidos, como medida para compensar la distorsión de la economía, está llevando a cabo medidas arancelarias a ciertos productos provenientes de China. Estas medidas tienen como objetivo persuadir a China para que aprecie su divisa. ¿Eso qué quiere decir? Para que el yuan sea más costoso. ¿Por qué? Porque como el yuan es barato, ¿correcto? Entonces, esos productos, ¿ya? Esos productos van a ingresar al mercado de destino con precios muy bajos, porque la moneda, el yuan ha perdido su valor. Entonces, como el yuan pierde su valor, entonces la otra moneda se fortalece, ¿correcto? Pero pero como los productos de China salen a precio competitivo, entonces es difícil ya que estos productos tengan competencia en el mercado de destino.
Entonces, como ves acá, exportaciones de Estados Unidos a China, 130.370 millones de dólares, y las exportaciones de China a los Estados Unidos es superior. Asimismo, podemos ver que del total de las exportaciones chinas en el año 2016, el 18.7% fueron a los Estados Unidos. Y de las importaciones de China, el 10%, perdón, provenieron desde los Estados Unidos. Entonces podemos ver que ¿cómo se llama? Que para China, Estados Unidos es un buen socio comercial. ¿Por qué? Porque ellos exportan gran parte de sus productos, cerca de la quinta parte del total, hacia los Estados Unidos. Y por otra parte, como los Estados Unidos suele ser un país que importa mucha mercadería, entonces puedes ver que uno de sus principales socios comerciales son los chinos. ¿Por qué? Porque del total de las importaciones chinas, ya el 21.6 provienen, perdón, del total de las importaciones de los Estados Unidos, el 21.6% proviene de la República China. Entonces, dice, debido a las políticas comerciales que está manteniendo China, esta se considera que está desarrollando un capitalismo de Estado, en el cual las empresas chinas no solo poseen el apoyo económico del Estado, sino también el político, pudiendo ejercer presiones diplomáticas a otros estados a favor de mejores condiciones comerciales para las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso se está formando un capitalismo de Estado, que quiere decir que el Estado está ayudando económicamente a estas empresas chinas, ya tanto en el aspecto monetario, en el aspecto económico, a través de a través del subsidio a las exportaciones, ¿correcto? Y también en el aspecto político. ¿Para qué? Para buscar mejores condiciones comerciales para las empresas que operan en ese país. Dice, China logró de ser exportadora neta de materias primas a la importadora neta del resto del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que antes China era como nosotros, bueno, algo similar, ¿no? Exportábamos materia prima, pero ahora también ellos son importadores del resto del mundo. ¿Por qué? Porque, a ver, recuerda que China es un país que tiene más de 1.400 habitantes, 1.400 millones, ¿correcto? Entonces, mira acá. Entonces, recuerda que China ya tiene 1.400 millones de habitantes, un poco más, ¿ya? 1.400 millones de habitantes. Bueno, su moneda, ya, es el renminbi, pero nosotros lo conocemos como el yuan. Correcto. Entonces, ¿cuál es la política comercial que aplica este país? Ya, es una política, como ves acá, comercial activista. Ya, es una política comercial activista. Entonces vamos a poner acá activista. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Promueve la actividad económica a través de subsidios a las exportaciones, así como también brinda apoyo político a las empresas. Allá. Promueve la actividad económica a través de las exportaciones de parte del Estado, así como también apoyo político a las empresas con la finalidad, correcto, con la finalidad
de mejorar las condiciones comerciales. Listo. Entonces hubo una parte que decía que el yuan, correcto, el yuan barato, correcto, lo que hacía era impulsar las exportaciones. Entonces vamos a ver esa parte. A ver, ¿dónde estás? Por acá. A ver. Ok. Fortalece su sector exportador. Ya. Fortalece las exportaciones y promueve incentiva la inversión extranjera directa. Entonces recuerda que esa inversión extranjera directa se ve reflejado pues en las construcciones, en los grandes edificios que hay en ese país. Correcto, si ustedes visitan canales de repente que hablan sobre la economía china, correcto, vas a ver que hay ciudades muy avanzadas en ese país, ciudades muy ordenadas, correcto, que tienen estilos de vida muy similares a los países de primer mundo. Pero así como también existen esas ciudades tan avanzadas, también hay ciudades pobres, ¿no? Como una de ellas podría ser el caso de Wuhan, ¿no? Que es donde empezó esta pandemia. Y también algunas otras ciudades de ese país. Entonces vamos a ver. Para hablar de esto, ¿correcto? Tenemos que decir lo siguiente. Vamos a definir el tipo de cambio real. ¿Ya? El tipo de cambio real se va a definir de la siguiente manera. Un ratito, acá sería, ya está, listo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa lo siguiente, donde E, correcto, E vendría a ser el tipo de cambio nominal. Ya, el tipo de cambio nominal, a ver, el tipo de cambio nominal, yuan por dólar. Correcto, es un tipo de cambio. P representa el índice de precios al consumidor del país extranjero. P es el índice de precios al consumidor de China. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá sucede lo siguiente. Ya cuando el yuan, ¿correcto? Si el yuan es barato, ¿correcto? Entonces quiere decir que en este caso, ya, en este caso, esto de acá, ya, ok, esto de acá va a disminuir, esta parte cae, ya, porque el yuan es barato, o sea, el yuan está infravalorado. Entonces, si el yuan pierde su valor, ya es un yuan barato significa que el tipo de cambio, ya, el tipo de cambio suele aumentar. ¿Por qué? A ver, mira, te voy a explicar así de una manera sencilla para que pueda quedar claro. A ver, tipo de cambio en el país. ¿Ya? Ahorita está el tipo de cambio en 3 soles 51 aproximadamente. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? En este momento, ya el sol se está depreciando. ¿Ya? Perdón, se está apreciando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio en este caso, la moneda está perdiendo su valor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pagar más soles por un dólar. Entonces,
Cuando este tipo de cambio aumenta, entonces el sol se vuelve una moneda más barata. O sea, es una moneda que está perdiendo su valor. Entonces, cuando el tipo de cambio pasa de 3.51 a 3.53, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, esto significa que el dólar se está fortaleciendo, ¿ya? Y la moneda peruana, en este caso, se está depreciando, perdón, me equivoqué de término, ¿ya? La depreciación. Entonces vamos a poner acá, el sol se deprecia, ¿ya? Y el dólar, ¿ya? Y el dólar se aprecia. Entonces, cuando el sol se deprecia, ¿ya? Cuando el sol se deprecia, entonces quiere decir que esta moneda está perdiendo su valor. Entonces vamos a poner acá. Depreciación del sol, de la moneda. Entonces, como puedes ver, una depreciación de la moneda es la pérdida del valor, dice, de la moneda de un país frente a las monedas del exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la moneda pierde su valor, ¿ya? Cuando la moneda está perdiendo su valor, quiere decir que nosotros tenemos que entregar una mayor cantidad de unidades de moneda nacional, ¿ya? Por unidad de moneda extranjera. Entonces, eso es lo que pasa acá. Cuando el yuan es barato, el tipo de cambio aumenta. Entonces, recordemos, ¿de qué dependen las exportaciones? Las exportaciones dependen de lo siguiente. A ver, un ratito. Ya. Las exportaciones, en primer lugar, van a depender del nivel de ingreso del país de afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que si un país X tiene más dinero, entonces nosotros sabemos que uno de los factores que explican la demanda de un bien es el nivel de renta, es el nivel de ingresos. Entonces, si nosotros como seres humanos tenemos más dinero, mayor cantidad de efectivo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demandar más bienes, pero vamos a demandar más bienes internos, pero también bienes de afuera. Entonces, nuestras exportaciones van a aumentar. Y también va a depender del tipo de cambio. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner acá. Si el ingreso del país extranjero aumenta, las exportaciones se incrementan. ¿Correcto? Y si el tipo de cambio se deprecia, ¿correcto? Entonces, las exportaciones se incrementan debido a que nuestros productos, ¿correcto?, son más económicos frente a los productos de otros países, del resto del mundo. Listo. Eso es lo que significa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que te dice acá? Que cuando el yuan es barato, el tipo de cambio aumenta. Entonces, automáticamente, tipo de cambio aumenta, lo primero que se va a incrementar son las exportaciones. Entonces, ese es el motivo por el que mencionan en la diapositiva que cuando el yuan es barato, entonces se fortalecen las exportaciones. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a vender más productos al exterior. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestra moneda es más barata. Entonces, si nuestra moneda es más barata, es más económica, ha perdido su valor, entonces nuestros productos van a ser más baratos. Ya van a ser más económicos, perdón, frente a los productos que fabrican en otros países. ¿Sí? Listo. Ya está. Sigamos. Listo. Entonces, como puedes ver, correcto, esta política activista lo que busca es ayudar a las empresas, correcto, a través del subsidio
a las exportaciones. ¿Para qué? Para que esos productos entren al país de destino a precios competitivos. Pero también esto es muy importante, ¿no? China ya no es un país barato para vivir, estudiar o visitar. Debido a que este país ha presentado una gran expansión económica, eh, ha traído consigo la inversión privada y el turismo, entonces se ha convertido en un país costoso. Pero en este caso podríamos hablar de la capital y unas cuantas ciudades adicionales, porque hay otras ciudades que sí son, que sí son económicas. Correcto. Listo. Vamos a ver acá la globalización y trabajo de salarios reducidos. Nosotros sabemos que la globalización trae consigo muchos beneficios, correcto. En este caso podemos comunicarnos con personas del resto del mundo en tiempo real, correcto. En los años 80, durante el primer gobierno de AGE, por ejemplo, las personas no se podían, los peruanos que salieron al exterior, no se podían comunicar con sus parientes, ¿no? Pero ahora, es más, ¿no? En Italia, por ejemplo, para poner de ejemplo, este, los abuelitos, ¿no? Se están despidiendo de sus parientes, ¿no? Cuando están a punto de fallecer, o las personas que están en el exterior se pueden comunicar con sus parientes que viven en otra parte del mundo y pueden conversar, se pueden escuchar, pueden verse físicamente, al menos a través de del celular, ¿no? Entonces, eh, pero no todo lo de la globalización es bueno, pues, ¿no? Porque también hay aspectos negativos. Y uno de ellos es justamente esto, ¿no? Trabajo de salarios reducidos. Dice, la globalización de la mano de obra está teniendo un efecto negativo en los salarios en los países industrializados, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que dice acá? Por ejemplo, dice, ¿dónde está el mostrador de información? Dice, ha sido trasladado a China. Bueno, en este caso, vamos a ver qué es lo que pasa acá. La deslocalización industrial. Dice, países de primer mundo, hay exigencias laborales, exigencias legales, exigencias medioambientales. Correcto. Esa es una parte de las políticas que suelen aplicar en los países de primer mundo. Pero en los países emergentes como el nuestro, pues existe la mano de obra barata, ¿no? No sé si te acordarás que en la época del chino se hablaba, ¿no? Del cholo barato. O en el caso de los chinitos también, pues, ¿no? Que es parte de un país emergente también, a pesar que pueda ser una potencia a nivel económico por la misma cantidad de habitantes, China sigue siendo considerado un país de tercer mundo, un país emergente. Correcto, existen las leyes poco exigentes en la era del guano, claro, correcto, ¿no? Eso era antes de la guerra del Pacífico. Buenas noches. El entorno no se cuida, ¿correcto? Pero esto de acá ya está cambiando un poco, ¿ya? El medio ambiente ya se está empezando a cuidar, es por eso que hay, a veces hay conflictos sociales, ¿correcto? En materia de... Claro, exacto, tienen razón. Entonces, mira, las empresas en el primer mundo, ¿correcto? Tienen que cumplir con varios aspectos, varios puntos. Correcto, hay exigencias laborales, exigencias legales, exigencias medioambientales. Correcto, todo esto empezó en los años 80, 70, 80 aproximadamente, donde la gente ya se empezó a preocupar un poco por el medio ambiente. Correcto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? En los países emergentes existe la mano de obra barata, las leyes no son tan estrictas como en los países de primer mundo y el entorno no se suele cuidar. Correcto, se pone por encima se podría decir, el crecimiento económico frente al impacto medioambiental. Correcto, que pueda tener un proyecto minero frente a una comunidad X. Recuerda también que en la época del chino, pues no, en este caso
se perdieron muchos de los derechos laborales, ¿correcto? Ese es el motivo, pues, por el que ahora tú quieres formar un sindicato y la empresa te vota, ¿no? O también por eso las empresas abusan y a veces te piden la camiseta, pues, ¿no? Por ejemplo, en el instituto donde estoy enseñando los fines de semana, hay una señorita a la que le dieron la suspensión perfecta de labores a una señorita de recursos humanos. ¿Y qué han hecho? Le han pedido apoyo. Imagínate, qué bonito. Le han dicho, oye, flaca, ponte la camiseta, pues. Ayúdanos a salir de esta. ¿Y después qué va a pasar? ¿Mm? Después la señorita se empieza a equivocar. ¿Y qué va a hacer la empresa? Le va a votar como un perro, como cualquier cosa. Correcto, entonces, esas son las cosas, pues, ¿no? Que se tienen que mejorar, pues, ¿no? Pero detrás de eso, pues, está el poder económico, pues, ¿no? De muchas empresas. Y ese es el motivo por el que no se está, no se puede hacer ese cambio, pues, ¿no? Ollanta Humala lo quiso hacer, pero se cruzó o se chocó con un muro, pues, ¿no? De concreto. Y vio que no era nada fácil, pues, ¿no? Porque efectivamente la inversión extranjera se va, porque ya se acostumbraron a esas facilidades, al abuso, ¿no? Con sus trabajadores, a los que erradamente les llaman colaboradores, ¿no? Que en realidad no eres un colaborador, porque el colaborador en teoría lo que hace es apoyar a una empresa. Ahí lo que están haciendo es contratarte, o sea, tú eres un trabajador, tú eres un empleado de esa empresa. No sé por qué le llaman colaboradores, pero bueno, en fin. A ver, un momentito.